Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva charla de Coendú. Para quienes no saben, Coendú es una ONG que trabaja, su objeto social es la conservación en su ámbito natural de todas las especies de fauna y de flora. Eh, Creo que se apagó el micrófono, Martín. Viva, ahora sí. Bueno, empiezo de nuevo. Bienvenidos a todos. Este, Esta es una nueva charla de Coendú. Para quien no sabe, Coendú es una ONG nacional de conservación de especies nativas del Uruguay. Su objeto social es velar por la conservación en su ámbito natural de todas las especies de fauna y, bueno, y de flora también. Por lo tanto, apuntamos a los ecosistemas, a tratar de conservarlos en su mejor salud. Este, Trabajamos varias áreas, trabajamos investigación, que es nuestra pata más débil quizás, legales, difusión, conservación y educación ciudadana, que es lo que estamos hoy con esta charla. Y después tenemos varias actividades como limpieza de costas, banco de semillas. Trabajamos bastante fuerte en áreas protegidas, tratando de aportar en lo que podemos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Trabajamos fuertemente en la creación de pasos centurión en Cerro Largo y, bueno, y algunas tareas de control de exóticas, de especies exóticas invasoras. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Coendú, ¿no? Nuestro correo es coendú@coendú.org y están todos invitados a participar. Necesitamos gente. Nosotros funcionamos exclusivamente con socios. Es una política asumida por nuestra ONG justamente para poder tener libertad de decir lo que pensamos. Eso a veces nos limita, pero dormimos tranquilos. Y hoy invitamos a Carla, que es vecina nuestra de La Paloma Rocha, hace no tanto, ¿no, Carla? Es docente e investigadora del Centro Universitario Regional del Este y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Y, bueno, y la invitamos a hablar sobre un tema que en este momento es bastante candente, como es el tema del agua. Te damos la bienvenida, Carla, y, bueno, y sentite libre de expresar lo que quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y por la participación a todos y todas. Veo también que hay mucha gente con conocimientos, experiencias varias y son bienvenidos y bienvenidas quienes quieran hacer comentarios o aportes también. Em, yo armé una presentación. em, un poco con la idea de, de compartir algunos elementos que tienen que ver con la situación particular que estamos viviendo ahora, pero que en realidad se aplica como a varias situaciones que vienen ocurriendo hace ya un tiempo en Uruguay y en general en el mundo. Este, una cuestión más, Martín, yo ahora cuando comparto ya no puedo ver a las personas y si tienen, capaz que me pierdo si hay comentarios en el chat. Bien, yo cualquier Eh, cosa te transmito, si hay algo que justo pregunten sobre algo que estás hablando, te transmito. Ta. La idea es ir hablando y intercambiando, no hablar todo el tiempo sin parar yo, sino ir intercambiando y viendo si hay temas que tienen dudas o quieren hacer algunas contribuciones. Un poco a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que no nos colguemos en alguna parte en particular y podamos llegar al final, pero bueno, si hay algo en particular que es de sumo interés, tampoco hay problema en quedarnos en ese tema. Así que bienvenidas y bienvenidos a comentar, porque casi quedo solita con la pantalla y no me, Martín no me dio cuenta si hay comentarios, así que me avisas. Bueno, como contaba Martín, yo soy investigadora, docente de la Universidad de la República desde que tengo 20 años.
hace bastante tiempo de eso, y me mudé acá a La Paloma, ya va a ser 9 años que estoy viviendo acá en La Paloma y trabajando en el CUBRE de Rocha, que es el Centro Universitario Regional del Este, y en Facultad de Ciencias en Montevideo. Y los temas que venimos trabajando tienen que ver con la ecología acuática y cada vez más con las problemáticas que hay en el tema del agua y con todos los actores y actrices institucionales, de organizaciones, territoriales, etcétera, porque realmente el tema es transdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, y sin la participación de todos ustedes y todas ustedes no habría, digamos, investigación posible. Entonces, las preocupaciones y las dificultades que se van generando son un poco las que van determinando, por lo menos a esta altura de mi vida, la investigación, inclusive como los cursos y los temas que vamos atravesando. Entonces, para mí también es muy rico intercambiar con todas ustedes y todos ustedes. Bueno, un poco lo que me pregunté, como para pensar un poco esta charla, era ¿por qué? ¿Qué es lo por qué estamos reunidos acá? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Y qué es lo que quisiéramos responder, ¿no? O qué expectativas tendrían ustedes a partir de escuchar esta charla, ¿no? Y bueno, un poco para ubicarme yo en lo que está pasando y para ubicarnos y conectarnos, les quería contar que estamos todos igual de avasallados de información y de cosas. Entonces ahora iba a ser un pequeño recuento, no exhaustivo, pero avasallador, de todas las cosas y toda la información que nos está llegando desde principios de mes, ¿no? En relación con lo que todos y todas ustedes escucharon en todos los medios de comunicación en este momento y en todas las conversaciones que tienen que ver con el problema de la sal en el agua de Montevideo, que bueno, es el agua de Santa Lucía la que sostiene los usos de más del 60% de la población de Uruguay. Entonces, iba a ser un recuento de algunos de estas noticias y materiales que han surgido en estos días, que es una cantidad enorme para la poca cantidad de días que han pasado, y una cantidad enorme de conceptos y de informaciones que no necesariamente se presentan de forma clara, y muchas veces lo que estamos viendo es que hay desinformación, ¿verdad? Entonces, acá empieza un poco esta avalancha de imágenes. Empezamos a ver y aprender, la ciudadanía, los habitantes de Uruguay tenemos que empezar a aprender y a entender conceptos que son realmente técnicos, muchos de ellos, y complejos porque refieren a muchos elementos e interacciones. Entonces, por ejemplo, empezó el tema de que hay sal en el agua. Hay sodio y cloro en el agua de OCE. Bueno, ¿qué significa, no? Y eso bueno, yo no lo he sentido porque estoy en Rocha, pero bueno, mi familia que vive en Montevideo siente el sabor en el agua y empieza a encontrar impactos no solo de sabor, sino en otras cuestiones. Bueno, empieza a surgir información de que, bueno, esto que está en el agua, que no es común, no representa un riesgo sanitario. Riesgos sanitarios, agua y riesgo sanitario quiere decir que hay problemas en el agua, y eso significa que puede haber problemas en la salud. Pero bueno, no son importantes. Bueno, a pesar de que existen normativas, empieza a haber información, el Ministerio de Salud Pública, que aparece, es una institución que pocas veces aparece involucrada con problemáticas ambientales. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública es el referente y quien define cuándo un problema en el ambiente puede representar un riesgo sanitario. Y bueno, y aparece permitiendo que se cambien las normativas vigentes respecto de la calidad del agua. Llega un momento que empieza a pasarse, digamos, esos umbrales, a volverse muy altos, y aparecen conceptos como que el agua, si bien no es potable, es bebible.
cómo la población puede entender estos mensajes, ¿no? Un poco es lo que vamos a tratar de mencionar con algunos ejemplos. Después empiezan a aparecer distintas instituciones técnicas que juegan papeles de explicar por qué están pasando estas cosas y qué quiere decir que el agua esté salada y que se pasen esos umbrales que están en las normativas. Aparece la UTEC, aparece convenios con instituciones internacionales, aparece la URSEA, que es una unidad regulatoria de los servicios del Estado, que monitorea la calidad del agua que se abastece a la población. Aparecen menciones a monitoreos, aparecen menciones a la forma en que se toma el agua y se potabiliza, y cómo eso se traslada a los hogares, y qué características puede tener, y se pueden tolerar o no. Entonces empieza a haber una cantidad de información que yo me imagino que es difícil de entender, ¿no? Y cómo podemos los usuarios y las usuarias del agua definir qué hacer con esa agua. Ya no se empieza a ver impacto solamente en el consumo de agua, empieza a haber impactos en algunos grupos más que en otros, empiezan a aparecer las inequidades y las vulnerabilidades. En Uruguay tenemos un 30% de hipertensos, que los médicos y las médicas les sugieren no tomar esta agua. Para los niños y niñas que toman leche preparada con agua también se les sugiere no utilizarla. Se sugiere comprar agua embotellada. Se empieza a hablar no solo de efectos de salud agudos, digamos, en el momento, sino también de la posibilidad de que aparezcan efectos a mayores plazos, efectos crónicos, asociados a sustancias que pueden aparecer junto con estas que podemos saborear en el agua, que son los trialometanos. Bueno, y empiezan también a aparecer evaluaciones de otros impactos que no son solo referidos al consumo del agua, pero tienen que ver, por ejemplo, con el uso del agua para las industrias, para quienes cocinan con esa agua. Y empieza de una manera a reconocerse que este tema del agua es fundamental para la vida, es fundamental para la salud, es fundamental para toda la economía y para toda la sociedad uruguaya. Bueno, en función de esto, y empiezan a aparecer posibles medidas y acciones, desde la compra de plantas para sacar la sal, hasta la construcción de embalses. Ahí las personas tenemos que entender, bueno, ¿qué es mejor? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué vamos a, o sea, hay una necesidad de entender qué es lo que está pasando y una avalancha de información difícil de interpretar. Pero además empiezan a haber sugerencias a nivel de salud, como que es necesario que algunas personas accedan a agua, y problemas en las policlínicas. Por ejemplo, hay personas que necesitan esa agua embotellada, pero no acceden porque no tienen dinero, o porque en la policlínica no les están distribuyendo, o porque se agota. Entonces también empiezan a aparecer algunas alternativas caseras de cómo desalinizar el agua. El proceso de desalinización del agua no es fácil, requiere procesos que no tenemos en gran parte de los sitios donde se toma agua para potabilizar en Uruguay, y el proyecto Neptuno tampoco va a tener. Entonces, en principio parecería que no hay grandes soluciones a la vuelta de la esquina. Sigue apareciendo más información, no solo referidas a las personas, sino también a los animales, a las personas y a diferentes grupos poblacionales que tienen diferentes vulnerabilidades, y empieza a aparecer tanta información como la cantidad de una sustancia en el agua. No solo hay que entender cómo se procesa el agua, qué sustancia tiene, sino qué significan esos valores que están apareciendo en diferentes policlínicas, por ejemplo, esta imagen que aparece. Y las distintas instituciones y organizaciones empiezan a expresarse respecto de esta situación. Y por supuesto, mucha información, empieza a aparecer mucha información de diferente tipo, información difícil de interpretar, como planillas como la URSEA, que comunicó hace poquito tiempo los detalles de la composición del agua en algunos lugares de Montevideo,
o esta otra fuente de información, que es de Sur, que explica en qué se usa el agua en Uruguay, además de para consumo humano. Y rápidamente, y por suerte en muchos lugares, empiezan a darse movilizaciones. La gente, nosotros, la gente y nosotras, nos empezamos a expresar y empezamos de alguna manera a exigir que queremos un agua adecuada y que por aquí no estaría yendo la cosa. Pero entonces, ¿por qué estamos reunidos hoy acá y reunidas acá? Para un poco quizás entender o intercambiar respecto de esta problemática, y por lo menos lo que me gustaría contribuir es a la idea de que esto no es una situación particular, no es una situación individual. Esta situación no es una crisis de este mes, sino que es una problemática de la calidad de agua que venimos atravesando desde hace ya al menos 20 años en nuestro país, y que parece ir en un único sentido, y que es hacia justamente la pérdida de la calidad y además hoy en día de la cantidad de agua disponible para diferentes usos, pero particularmente para el uso para consumo humano, que es el que en nuestra Constitución está establecido como el uso preponderante. No sé si quieren hacer algún comentario ahora, o hay algún comentario, si no, continúo. Ahora no hay ninguno, Carlos. Bien. Bueno, entonces en este mar de información, un poco la idea es identificar qué elementos están en juego. Varios de ellos van a ver que son los que han estado escuchando en la prensa, leyendo, charlando con la vecina, con la maestra, con los hijos. Bueno, ¿cuáles son los elementos que están en juego? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿En qué direcciones y de qué forma se relacionan? Y incluyendo en este juego a la salud, a la calidad de agua, a la pérdida de calidad de agua y a las causas de esa pérdida del agua, de la calidad de agua. Voy a hacer algunos ejemplos, en particular las cianobacterias, que son uno de los, digamos, uno de los parámetros que se utilizan para establecer o para determinar la calidad de agua, y tienen la particularidad de que son visibles y todos y todas ya los hemos visto en algún momento, e incluso han llegado hasta las canillas de Montevideo desde Santa Lucía en el año 2013. Y bueno, también vamos a terminar un poco con las causas de la pérdida de calidad de agua y algunos de los discursos que justifican, digamos, estas pérdidas y estos mecanismos de destrucción de la calidad del agua. Y finalmente, bueno, un poco un intercambio, un ping-pong. Bueno, dos de los componentes que están en este sistema, que son los que hoy en día están en juego o que más nos preocupan, son por supuesto el agua y la salud. ¿Existen relaciones entre el agua y la salud? Cuando el agua está bien, uno tiende a sugerir, o los médicos y las médicas, y una misma tiende a querer tomar más agua, ¿no? Tomar agua es bueno para la salud. Tener ambientes no contaminados, playas donde uno pueda bañarse, ir a pescar, recrearse, disfrutar, agua que pueda tomar y que pueda utilizar para bañarse, agua de buena calidad, quiere decir buena salud. En eso creo que estamos todos y todas de acuerdo. Esa agua y esa salud que hoy está en juego, la tenemos y la reconocemos en todos los espacios que estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Esa agua recorre nuestra casa, recorre nuestro cuerpo, recorre nuestro barrio y nuestra cuenca, la cuenca en la cual vivimos, que se puede llamar que es una cuenca hidrosocial, porque no es una cuenca solo hídrica, sino que está conectada por las actividades que nosotras y nosotros realizamos, y está además atravesada por las actividades productivas que se desarrollan en esa cuenca y que van a estar de alguna manera afectando al agua, y como afectan el agua, van a estar afectando a la salud.
además, estos tres jugadores, la salud, el agua, las formas de producción, además de estar en el entramado de la comunidad local, la sociedad uruguaya, los diferentes barrios, está en un entramado nacional, en una historia, y está en un entramado internacional relacionado con las relaciones de poder, los modelos de desarrollo y las presiones económicas internacionales. Entonces el problema que estamos atravesando no es un problema simple, sino que es un problema complejo, lo que no quiere decir que no haya alternativas. Hay alternativas y varias alternativas, muchas de ellas ya funcionando en nuestro propio territorio, en nuestra propia comunidad, que hacen que estas relaciones no sean destructivas como lo que está pasando en este momento. Además, en este marco vamos a tener los propios ecosistemas acuáticos. Si nosotros estamos tomando agua de ecosistemas acuáticos que están siendo modificados y contaminados, y su agua está disminuyendo en cantidad por diferentes razones, va a afectarse el agua que toma OCE, por ejemplo, de un lugar que está afectado, va a ser agua con mayor probabilidad de ser difícil de potabilizar y en muchas ocasiones de ser no potable. Entonces, el estado de los ecosistemas acuáticos, además la gestión del agua, ¿para qué se usa el agua? ¿Para qué se destina el agua? ¿Cómo se gestiona en su distribución entre los diferentes actores y actrices y entre los diferentes intereses? Es fundamental y determinante de la relación entre el agua y la salud. Y por supuesto los modelos de atención en salud. Si los modelos de atención en salud reconocen que hay una relación entre la calidad ambiental, la calidad de agua y la salud, seguramente no habríamos llegado a la situación en que estamos hoy en día. Entonces estos son un poco los jugadores que les quería presentar, que ustedes después cuando empiecen capaz a leer, bueno, los que ya saben, los que ya tienen conocimiento ya se ubicarán, pero quienes están un poco más, están empezando con este tema del problema del agua, ahora capaz que pueden empezar a organizar esa información que reciban por diferentes medios en este mapa de actores y actrices. Pero bueno, seguimos. No sé si alguien tiene algún comentario. Hay un comentario, dice Dafne, buenas noches, recién me conecto, pero es una realidad que Uruguay no vive su primer sequía, no es novedad. Hace mucho se tuvo que haber atacado esta situación que se repite año tras año. Bien. Sí, eso es un poco lo que el planteo, ¿no? Que esto es un evento particular de una crisis general que venimos atravesando hace años. Y que es que incluye, digamos, esas distintas fichas que se relacionan con ciertas tendencias sostenidas en el tiempo que hacen a que se pierda la calidad y la cantidad del agua y por tanto se empiece a perder también la salud de las personas. Y acá empezamos entonces a pensar un poco qué entendemos por salud, porque bueno, la salud se puede entender desde lo más básico, que es el estar enfermos, enfermas, o sea, si el agua tiene contaminantes y tomamos agua contaminada, nos vamos a enfermar. Se van a enfermar más, especialmente aquellos más y aquellas más vulnerables. Por ejemplo, en este caso, con presencia de sal, se enferman más quienes tienen hipertensión, niños y niñas que toman leche, o son pequeños y tienen que controlar la cantidad de sal, embarazadas, bueno, diferentes personas que no pueden comer sal están siendo afectadas más que aquellos que no tienen problemas de salud. Entonces la población, la salud no es una sola, sino que va a haber diferentes saludes, digamos, en el marco de una población. Hay una heterogeneidad de estados de salud. Si uno lo piensa solamente como salud, ¿no? Como enfermedad, ausencia de enfermedad. Pero además la salud no solo involucra la ausencia de enfermedad, incluye un montón de cosas que un poco las empezamos a ver con anterioridad. Por ejemplo, el poder tomar con tranquilidad agua de la canilla y poder darle agua de la canilla a tu familia y no tener que salir a comprar y gastar dinero en agua embotellada. Por ejemplo, poder ir a la playa a bañarse sin temor a
exponerse a cianobacterias o contaminación fecal. O, por ejemplo, trabajar en una arrocera con tranquilidad de que si está recibiendo fumigaciones por agrotóxicos, puede ir al médico y el médico le va a dar licencia y el banco de seguros lo va a acompañar en sus quejas contra, digamos, la industria que lo está fumigando y está afectando su salud. O sea, y ahí va desde la salud por ausencia de enfermedad hasta situaciones económicas, situaciones de estrés, situaciones de relaciones sociales. Y además la salud no es algo que se pueda, digamos, determinar de afuera. Cada uno y cada una en su comunidad tendrá su definición de salud y tendrá valores que quiere conservar, que están en este caso relacionados al agua, que implican la salud de esa población. Por ejemplo, las comunidades, las poblaciones que viven en zonas donde desde hace años las playas tienen cianobacterias, han perdido salud en relación con sus deportes preferidos, el patrimonio, la posibilidad de que su familia los venga a visitar y puedan quedarse a dormir en su casa y puedan quedarse en las playas y bañarse. Bueno, entonces un poco quería acercar esta definición de que la salud no es solo no enfermarse, sino la salud tiene que ver con todo un abanico de posibilidades que además dependen de cada comunidad, de cada población, de cada individuo, de cada persona. Entonces, ¿qué afecta a la salud? Afecta, bueno, la biología humana, por ejemplo, quienes son hipertensos van a sufrir más el agua contaminada porque tienen un problema, otra comorbilidad, otra movilidad. En la forma de vida, quienes fuman van a tener más problemas de salud si toman agua contaminada, ¿no? Como tomando el ejemplo del agua como esa fuente de pérdida de salud. Si las personas viven en un lugar contaminado, sin buena vivienda, sin buena alimentación, en un ambiente violento, hostil, también van a tener menor nivel de salud. Y bueno, y por supuesto, si el sistema sanitario no es el adecuado, también van a tener una mala salud. En general son todas estas, digamos, los determinantes de la salud, pero el foco actualmente en Uruguay está puesto en el sistema sanitario. Y lo que ocurre es que luego que la persona va al hospital y le dan un remedio y la curan, vuelve al lugar donde vive, que es un lugar contaminado, donde no tiene agua potable, donde no tiene las condiciones para mantenerse saludable en ese, digamos, de mantenerse sin enfermarse a poder estar disfrutando, digamos, de su hogar, de su familia. Hay Entonces, un comentario acá. sí, Elizabeth Asandri dice, de definición muy vieja, pérdida de salud, pérdida del completo estado de bienestar físico, psíquico y socioambiental. Sin agua se pierde todo eso. Y sí. yo te quería, capaz que si vas a ir adelante, hacer un comentario y pedirte opinión, porque esto salta por un tema más que nada de cantidad de agua, porque lo tienen que mezclar y sale el tema de la sal, pero hay muchos colectivos que hace años están viendo el tema de la calidad del agua, que tú lo viviste bien, nada, eso, era ver que por la calidad del agua nunca, siempre estuvimos quietos, no pasó nada en este país y ahora por un tema también de cantidad surge esto, ¿no? Sí, creo que hoy en día no se puede separar la cantidad de la calidad del agua. O sea, si empieza a haber baja cantidad del agua, seguro que su calidad va a disminuir. Y bueno, yo creo que ha habido movimientos. Hubo movimientos en el 2013, hubo movimientos, por ejemplo, en el problema de Laguna de Cisne. Lo que pasa es que no se han, yo creo que algunos se han sostenido, pero como la lucha contra, digamos, la corriente más fuerte es continua y esa corriente fuerte tiene un sostén en todo ese sistema que habíamos al principio complejo, es difícil, yo entiendo que es difícil sostener las luchas en forma continua. Pero bueno, eso es como un tema para seguirlo charlando capaz.
Entonces, sí, lo de Isabel, está buenísimo sí, lo que comentabas, qué bueno que estés, y si quieres agregar también otros comentarios. Un poco les quería plantear, entonces si esto es un poco una definición antigua de los determinantes de salud, una visión anglosajona, digamos, que viene del norte, pero igualmente para Uruguay es algo nuevo, digamos, porque seguimos enfocándonos sobre todo en el sistema sanitario, en el estilo de vida y quizás en la biología humana, pero las condiciones ambientales en las que viven las personas no son consideradas como, digamos, causas de los problemas de salud. Eso resulta que muchas veces problemas asociados a pérdida de calidad ambiental, calidad de agua, no se relacionen con las pérdidas de salud y se diagnostiquen mal los casos y haya problemas realmente de salud que no se pueden solucionar, que ahora después les voy a comentar un par. Entonces, no solo importan estos determinantes, sino que además, para muchas personas es imposible cambiar. Hay una determinación de la salud por el lugar en que les tocó nacer o vivir, por el modelo productivo en el cual se inserta su país, su barrio, su sociedad, o la economía, digamos, de su familia. Entonces hay situaciones que un poco que tienen que ser cambiadas y no va por el lado de las posibilidades personales, digamos. Un poco una de las cosas que creo que hay que cuestionar fuertemente es poner la responsabilidad en las personas individuales, en las personas, en las familias. Los problemas del agua, ponerlos o cargarlos en las personas es algo que está mal, porque los principales, y ahora lo vamos a ver, los principales usuarios y contaminadores del agua no somos las personas individuales. Bueno, entonces, acá para seguir un poco, no sé si hay algún otro comentario. Dice Marcos Miguel, dice, hoy estamos viviendo la problemática en Montevideo, pero la calidad del agua bruta año a año viene bajando y eso repercute directamente en la potabilización del agua. Esta crisis nos tiene que servir para buscar una solución como país y ver qué modelo de país queremos y el agua para quién. Sí, sin dudas. Totalmente de acuerdo. Ojalá que se pueda cambiar de vía, o se pongan vías alternativas, además de la productiva. Bueno, entonces, un poco para ver algunos ejemplos de cómo el agua afecta a la salud. Estos son gráficos complejos, pero bueno, un poco estos son diferentes enfermedades. A la izquierda van a ver enfermedades de países con altos ingresos y a la derecha enfermedades de países con bajos ingresos y dos situaciones. Vamos a mirar la azul nada más, en 2 años diferentes. Entonces, las enfermedades en los países de bajos ingresos están muchas veces relacionadas con problemas de falta de agua o contaminación del agua. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas, o el paludismo, que está relacionado con los mosquitos, o la tuberculosis, o la cirrosis hepática, que puede estar relacionada con contaminantes en el agua. En cambio, los países con mayores ingresos no se enferman, o las personas en los países con mayores ingresos no se enferman de problemas de calidad del agua, se enferman de otras cosas, y se mueren de otras cosas. Entonces, eso es fundamental también. Esta problemática de la calidad de agua afecta a la salud, genera problemas de salud a quienes tienen menos ingresos, a quienes son más vulnerables, a quienes no pueden costear, en este caso, el agua embotellada. Y además viven en condiciones malas y están mal alimentados. Entonces es un tema fundamental de trabajar. El agua potable y sana tiene que estar disponible para todos y todas, especialmente para aquellos que son más vulnerables. ¿Qué pasa en Uruguay? Estas son la distribución de enfermedades en Uruguay ante el COVID en 2019.
En Uruguay tenemos, bueno, problemas cardiovasculares, problemas de cáncer, que muchas veces no se sabe exactamente cuáles son las causas y muchas veces pueden estar asociadas a exposición a contaminantes. Problemas respiratorios, que muchas veces están asociados a contaminantes. Y muchos casos con causas desconocidas. Tenemos un problema en Uruguay que no sabemos las causas de las enfermedades y las muertes de las personas. No hay un buen sistema de vigilancia en salud. No hay un sistema de vigilancia en salud que relacione a las personas con el territorio en el que habitan, con las condiciones del ambiente en que habitan. Entonces, este caso hoy en día es realmente algo espantoso, pero es una oportunidad para hacer una vigilancia de la salud de la gente. ¿Qué está pasando con la gente que está expuesta a este contaminante en particular, que además es fácil de medir, que es la sal? Pero entonces hay relaciones entre el agua de mala calidad o la baja cantidad de agua y la salud. Hay efectos directos, como decíamos, por ejemplo, enfermedades, falta de agua, puede haber inundaciones, aguas contaminadas. Puede haber efectos indirectos, por ejemplo, favorecer que haya riesgos de infecciones, problemas de salud mental, problemas de falta de espacios de recreación, pérdidas culturales, falta de medicinas. Y bueno, y efectos indirectos, que son indirectos pero son muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la soberanía. ¿Qué pasa si tenemos que empezar a importar agua para tomar? Una de las cosas que aparecían en las noticias, ¿no? Si tenemos que seguir comprando agua embotellada, cuyas industrias son en este momento, en gran parte, multinacionales. Estamos perdiendo la soberanía sobre una de las cosas más importantes para la humanidad, que es el agua. De la misma manera, el hecho de la instalación del proyecto Neptuno sobre el Río de la Plata es una pérdida de soberanía, porque vamos a estar tomando agua del Río de la Plata, que trae contaminantes de Uruguay más otros 4 países, sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de control de qué hacen con sus contaminantes de la tierra, con su agua. Pero bueno, entonces, existe relación entre el agua y la salud. ¿Qué es lo que se hace? Que eso es lo que aparece en todas las noticias que estamos viendo al principio. La calidad del agua se monitorea. Se monitorea quiere decir que se sacan muestras de agua con cierta frecuencia para ver qué características tiene y si esas características tienen por encima de algún nivel guía, quiere decir que hay un problema para la salud. Entonces se monitorea y se establecen niveles guía para evitar riesgos a la salud. O sea, el monitoreo es para evitar riesgos a la salud. Si uno sube los umbrales, está aceptando más riesgos a la salud para más personas. Por supuesto, siempre para los más vulnerables. Entonces, los monitoreos, la toma de muestra, los niveles guía y las medidas que se están tomando son, o que no se toman, son para prevenir los riesgos a la salud por aguas contaminantes. Así como a grandes, no sé si de eso tienen algún comentario o pregunta. No hay ninguno, Carlos. Bueno, ¿cómo es a grandes rasgos la normativa en Uruguay? En Uruguay se clasifica las aguas según sus usos. Es una normativa bastante antigua, del año 79, la que clasifica los usos, salvo el de agua potable. Las aguas se clasifican en aguas para sacar agua para potabilizar, en aguas para bañarse, en aguas para regar vegetales, en aguas para conservar la biodiversidad y en aguas para distribuir efluentes de distintas industrias. En ese orden, de más exigentes a menos exigentes. Esa clasificación es del año 79, 1979. Se dan cuenta que el año 1979 al presente, la cantidad de sustancias químicas y de contaminantes que se usan y que están apareciendo en las aguas es enorme. Estamos totalmente desactualizados. Es algo que realmente hay que cambiar. Por ejemplo, las cianobacterias no están dentro de la normativa.
El glifosato creo que no está en la normativa del año 79, porque no existía. Después tenemos otra normativa, que es la normativa de UNIT del 2011, si no me equivoco, que es la que usa la OCE como norma interna, y después tenemos el reglamento bromatológico, que incluye las aguas para potabilizar y las aguas potables, que son las que se distribuyen a la población. Y en el caso del reglamento bromatológico, incluye las aguas también potables, por ejemplo las embotelladas, y las aguas que se usan para cocinar para distintos fines, y las aguas donde crecen animales que nosotros después nos comemos. Esas son las normativas. Nuestras normativas son, salvo la de la norma interna de OCE, que es del 2011, están bastante desactualizadas o muy desactualizadas, y son difíciles de actualizar, salvo cuando, por ejemplo, hay requerimientos productivos que así lo piden, como fue el caso de los viveros de UPM, que no sé si lo recuerdan, aparecieron más de 15 sustancias químicas prohibidas en los efluentes de los viveros y rápidamente pasaron a estar permitidas. Creo que en 15 días modificaron la normativa y pasaron a estar permitidas. Bueno, ¿y para qué se monitorea y se establecen normas y se establecen niveles? Para prevenir los riesgos a la salud y para tomar acciones que prevengan los riesgos a la salud o los mitiguen de alguna manera. Si estamos subiendo los valores de la normativa, lo que estamos haciendo es nada, sino todo lo contrario, aceptar que la gente se enferme más. Esto a pesar de que en nuestra Constitución, y esto se los traigo en el artículo 47, las aguas que están integradas en el ciclo biológico, se reconoce en este artículo que las aguas forman parte de un ciclo, algo fundamental hoy en día que también está resonando en la información que circula. Hablamos de aguas superficiales, aguas subterráneas, lluvia, todo eso es el ciclo hídrico, y todo ese ciclo hídrico hoy es el ciclo hidrosocial, porque está terriblemente modificado por las actividades humanas. Desde el consumo de agua para actividades productivas a lo que es el cambio climático. El cambio climático también resulta de las actividades humanas. Para Uruguay, los efectos del cambio climático, o el cambio climático, está asociado a las actividades humanas. No es una cosa independiente de las actividades humanas. Pero si uno pone en balanza las diferentes cuestiones, el cambio climático es lo menos importante. Lo que más está afectando a la calidad y a la cantidad de agua en Uruguay son las actividades productivas agroindustriales. Pero bueno, ya me estoy adelantando. No, lo que quería traer es que en nuestra Constitución, nosotros tenemos derechos y nosotras, porque nuestra Constitución da prioridad al uso del agua para las personas, para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. Claro, ¿qué problema? Porque si cambiamos las normativas que definen qué es agua potable, estamos cambiando nuestra Constitución de forma indirecta, ¿no? Estamos permitiendo que más gente se enferme con agua menos potable. Bueno, a pesar de esto, yo voy como colando noticias. Se dice que Uruguay es un país con buena calidad de agua y por lo tanto con baja prevalencia de enfermedades de origen hídrico, o sea, enfermedades que tienen que ver con el agua. Pero bueno, ¿qué es lo que está afectando la calidad de agua? Las formas de producción. Las formas de producción, y este es el ciclo social, se establecen sobre el territorio. Esa agua que circula por arriba de la tierra, que se evapora y que llueve y que después infiltra hacia las napas, hacia las aguas subterráneas, está transformada por las actividades que se realizan en las cuencas. O sea, si llueve y cae el agua sobre un cultivo que usa agrotóxicos y fertiliza, las aguas se arrastran hacia los ríos van a los embalses, de los embalses se toma agua para potabilizar, y si no está preparada la planta potabilizadora, porque es un desafío, continuamente aparecen nuevas y nuevas sustancias, las sustancias terminan en las casas. Si además se suben los niveles tolerables, más sustancias entran al proceso de potabilización y a nuestras canillas y nuestras duchas. Bancaria, forma. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Cómo? Hay una pregunta.
En caso de que se implemente un filtro de ósmosis inversa que retire la sal, es imposible separar una sola partícula. Con la sal se irían también el resto de los minerales que contiene el agua, que son beneficiosos para nuestra salud. ¿Es esto así? Yo la verdad que no puedo responder todas las preguntas como técnicas así, pero en en este momento yo no me preocuparía de perder las cosas buenas, sino que me preocuparía de todas las cosas, cientos de cosas malas que están entrando en el agua. Más allá de que los procesos de ósmosis inversa no sé si tenemos suficientes, no sé si estamos dejando pasar agua salada, probablemente con trialometanos y muchas otras cosas que ni siquiera sabemos. No me estaría preocupando, por lo menos en este momento, de lo positivo del agua que estamos perdiendo. Pero bueno, es una pregunta válida que en realidad no te puedo responder sobre el tema de la osmosis inversa. ¿Y qué les quería comentar acá nada más? Que viene al caso de lo que está pasando ahora. O sea, las aguas subterráneas no son independientes de lo que pasa en la superficie del agua. Hay una conexión entre las aguas superficiales, la lluvia y las aguas subterráneas que hace que la afectación del agua superficial o la afectación del agua subterránea directamente por extracción haga que toda el agua finalmente disminuya en cantidad y en calidad. Bueno, acá un poco los usos que se le da al agua. Esto es, bueno, la tierra tiene un 70% de superficie con agua, pero solo el 2,5 es agua dulce, el 97,5 es agua salada. Bueno, ahora esa agua está en nuestras canillas, bueno, en las canillas de Montevideo y las zonas cercanas. Solo 2,5% es agua dulce. De ese 2,5%, solo un 1% está disponible para que la usemos. Pero ese 1%, en el caso de Uruguay y en promedio, el 86% del agua dulce disponible para consumo humano está siendo usado por el sector agropecuario. El 3% para el sector industrial y el 9% para el sector municipal. ¿Qué ocurre? En el territorio tenemos una superposición de diferentes usos. Acá lo que vemos es Uruguay, todos sus ríos, tenemos una cantidad de ríos, de lagunas, de acuíferos, pero en su mayoría afectados por las actividades productivas. Esas actividades productivas en el territorio se superponen con las tomas de agua para consumo y además con las modificaciones hídricas. La zona que yo vivo acá, varios de los que estamos acá vivimos en el este, en la cuenca de la Laguna Merín, el 98% del agua es usada para la agricultura. Pero además hay 7.500 kilómetros de canales construidos en la cuenca, de los cuales solo 700 son legalizados. Yo no sé, ya estamos medios como acercándonos al tiempo de... ¿No? Son como 50 minutos ya. No sé cómo están. ¿Sigue un rato más? Creo que no se ha ido nadie, está todo el mundo del film. No se ha ido nadie. Bueno, cualquier cosa me dice. Si empiezan a escapar. Te hago una pregunta que es así. Dice, o sea que exactamente no sabemos todo lo que tiene. Por facultad no se puede analizar y llevar un registro. No sabemos todo lo que tiene. Se puede analizar, se pueden hacer lo que llaman screening, pero es mucho más rápida la introducción de nuevas sustancias químicas a los sistemas productivos que el desarrollo de la investigación para detectar esas sustancias químicas cuando llegan al agua. Evidentemente lo que hay que hacer es evitar que se empiecen a usar sustancias químicas para las cuales se sabe internacionalmente que hay problemas, que pueden generar problemas a la salud. Además, esas sustancias no quedan solas en el agua, sino que empiezan a interaccionar entre sí y generan nuevos componentes, como es el caso de los trialometanos. Los trialometanos surgen de interacción entre los desinfectantes a base de cloro y la materia orgánica. Entonces, al introducir un desinfectante, puede reaccionar con la materia orgánica y generar estas sustancias que son cancerígenas, los trialometanos. Entonces, la química es dinámica, digamos, la química y la biología de los ecosistemas y del agua es dinámica, y lo ideal sería
o lo que habría que hacer sería evitar que esas sustancias llegaran al agua, para no tener que sacarlas, que es la parte más difícil. Ahí no sé si respondí la pregunta. Bueno, y quería seguir un poco con un ejemplo que es con el que trabajamos más en nuestro grupo, con Claudia Piccini en el Clemente Estable, con Ángel Segura, acá en el CURE, con Guillermo Chalar en Facultad de Ciencias, y con varios y varias investigadoras y estudiantes que venimos trabajando ya hace años, es las floraciones de cianobacterias, que también son un tema que creo que todos y todas ya conocen, han escuchado y han visto, y también ha llegado a las canillas de OCE en el 2013. Estas son algunas imágenes de exploraciones. Esto es el embalse de Salto, una imagen satelital. Esto es un embalse, una foto del embalse desde desde un barquito. Esto es una playa. Y esta es una imagen del evento del 2019, cuando debido a situaciones extremas de lluvias, las floraciones llegaron hasta la costa de Rocha. Esta es una imagen de alguien que iba en avión y sacó una foto en esos días de las floraciones, que ya son enormemente, tienen unas bimasas enormes y se ven desde la superficie con esa intensidad. Las floraciones de cianobacterias son causadas por microorganismos que son como el que hacen fotosíntesis, que son las cianobacterias, y que crecen muy rápido gracias a que hay fertilización de los ecosistemas acuáticos derivada de los fertilizantes que se utilizan en la producción agroindustrial. Entonces, como les contaba, se echan fertilizantes en la tierra para las plantas, llueve, esos fertilizantes se van con el agua, llegan al agua, se van con la lluvia por escorrentía por la superficie del agua y llegan a los cuerpos de agua, y ahí estas cianobacterias, que no son ni malas ni buenas, aprovechan y crecen mucho. Uno de los principales problemas es que, además de alcanzar altas biomasas, producen toxinas. Entonces, afectan gran cantidad de los usos. Por ejemplo, están las microcistinas, que son las más frecuentes en nuestros ecosistemas. Hay 100 variedades de microcistinas, por lo menos. Y se genera un método de cuantificación por variedad, o algunos que usan varias variedades al mismo tiempo. Entonces habría que tener 100 métodos o 100 protocolos para cada una de esas variantes. Imagínense que eso es solo una toxina y hay cientos de diferentes toxinas. Entonces lo ideal es que no lleguen los fertilizantes a los cuerpos de agua. En este trabajo lo que hicimos fue, un poco porque también estaba la duda, bueno, ¿será también que es el uso productivo el que genera que haya floraciones? ¿No será el cambio climático? ¿No será la falta de saneamiento apropiado? ¿No será, no sé, los eventos extremos únicamente? Bueno, entonces en este trabajo lo que hicimos fue comparar las diferentes posibles causas. Los usos en la tierra, los cambios en la lluvia, los cambios en la temperatura del aire, los cambios en los caudales de los ríos, los cambios en la cantidad de coliformes fecales, indicadores de contaminación fecal que llegan al río. Y hicimos, bueno, hay unas magias estadísticas para determinar cuáles de estos eran los que explicaban los cambios en las cianobacterias. Y además también hicimos una revisión de información para ver si realmente ha habido cambios en las cianobacterias y si realmente ha habido efectos negativos de las cianobacterias. Simplemente acá les muestro, este es el Uruguay, este es el río La Plata, acá donde está ahí Montevideo, río Santa Lucía, este es el río Uruguay, y todo esto es la superficie de territorio de la cual, cuando llueve, esa agua llega al río. ¿Qué quiere decir? Todos estos lugares, si se fertiliza, si se llena de agrotóxicos, si se planta y se hace barbecho y queda la tierra suelta, llueve y va para el río Uruguay. Y además, todo eso que va para el río Uruguay termina llegando al río de la Plata, y es el agua que va a procesar el proyecto Neptuno. ¿Sí? O sea, vamos a tomar agua que viene con todas las sustancias que se usan acá, en toda esta cuenca del río Uruguay. Además de lo que viene del Paraná y de toda la cuenca entera del río de la Plata, que es de las más grandes del mundo, y además de las que tienen mayor proporción de la que se le llama el granero del mundo, porque hay mayor producción intensiva de soja y otros cultivos con paquete con agrotóxicos y fertilizantes.
Bueno, acá no es para aburrirlos con gráficos, pero los voy a aburrir con gráficos. Esto es el tiempo. Hicimos una recopilación de datos y esto gracias a la OCE. La OCE es de las instituciones que hacen mayor monitoreo de la calidad de agua del país y desde hace más tiempo las plantas de OCE en el río Uruguay venían muestreando la calidad del agua para saber qué tenían que hacer, o vienen haciéndolo para saber qué tienen que hacer para potabilizar ese agua. Entonces tenemos desde el año 63 información de la cantidad de cianobacterias que tiene el río Uruguay. Acá, bueno, no importa, esto está logaritmizado, entonces estas diferencias que ven acá son mucho más grandes de las que se ven acá, pero bueno, inclusive así se puede ver que de los años 60 al 2000 había algunas cianobacterias, pero no había una tendencia al aumento. Sin embargo, a partir del año 2000 se dispara exponencialmente el aumento de la cianobacteria. Y bueno, vamos a ver qué pasó a partir de ese año en la cuenca del río Uruguay y en el río Uruguay. En el año 74-79 se construyó el embalse de Salto Grande, eso hace que las condiciones para la cianobacteria sean un poco mejor. En el 2005, 6 y 8 había plantas de potabilización de OCE en el río Uruguay que se cerraron por presencia de cianobacterias y la imposibilidad de potabilizar las aguas, entonces se pasó a tomar agua de otro lugar. O sea que este problema que tenemos hoy no es un problema de ahora. Este problema viene desde hace mucho tiempo y se viene afectando el agua para consumo humano desde hace mucho tiempo y se están buscando alternativas desde hace mucho tiempo. Las alternativas en un momento se van a acabar. A partir de este incremento enorme en la cantidad de cianobacterias, se instaló un programa de monitoreo. La Comisión Administrativa de Río Uruguay, que es entre Uruguay y Argentina, empezó a monitorear la calidad de agua. ¿Por qué? Porque las aguas del embalse y del río se utilizan con fines recreativos y empezó a haber problemas de salud asociados a esas floraciones. Empezaron a haber mortandades de ganado, de varios animales, de vacas y de ovejas. Ocurrió la primera intoxicación grave con internación, intoxicación neurológica de un deportista en el año 2011, haciendo deportes náuticos en el embalse, donde se concentraban más las cianobacterias. Pero bueno, hacia finales de periodo las cianobacterias empezaron a aumentar tanto que empezaron a llegar y a distribuirse en Colonia, en las costas del Río de la Plata, y a establecerse y empezar a crecer localmente también. Eso hace que en el año 2015, la publicación es del año 2017, hubiese una intoxicación de una niña de 20 meses, era una familia que se estaba bañando en las playas de Carrasco y Malvin, se estaban bañando las 5 personas del grupo, que tuvieron problemas gastrointestinales, de esos que, bueno, ¿qué será el virus del verano? ¿Comiste algo que estaba mal o algo así? Fueron a la atención médica, le dijeron que se fueran a la casa, que cuidaran la dieta, pero bueno, los adultos que son menos vulnerables porque tienen mayor peso, porque no toman y comen, digamos, el agua, que es lo que sí hacen los niños y las niñas, se recuperaron y la niña estuvo cada vez peor y empezó a tener problemas del hígado enormes. Bueno, no voy a entrar en detalle con los problemas, pero finalmente se fue a Argentina, le tuvieron que trasplantar el hígado y finalmente el hígado, y diagnosticaron un problema autoinmune, finalmente el hígado viajó a España, le hicieron autopsia y vieron que estaba lleno de microcistinas, que son las toxinas que producen las cianobacterias, que estaban en la playa y en la arena donde esa niña se había bañado y probablemente había comido, ingerido las toxinas. Entonces no es un problema de ahora, esto es un problema de hace mucho tiempo y se expresa de diferentes maneras. Hay Un una poco pregunta acá, sobre la gráfica anterior. sí, Dice, ¿por qué alrededor del 2000 los promedios anuales eran cercanos a cero? ¿No se monitoreaba? sí, exactamente. Había pocos monitoreos. Hubo problemas, acá lo que pasó es que la OCE se fue también, y acá eran principalmente, también fue la época de la crisis, ¿no? El 2000, donde disminuyeron la financiación para cosas estas que no son muy importantes, como monitorear la calidad del agua. Entonces hay menos monitores. Así es. Tengo otra pregunta si querés. ¿Hay Vale. algún organismo que se alimente de cianobacterias?
Eso es una pregunta interesante. Las cianobacterias son organismos muy grandes, vieron que uno si las ve en la playa las puede ver, son como bolitas que no se las come nadie, porque además son tóxicas. O sea, así como no nos la comemos o no debemos comerla nosotros y les hacen mal a los animales, hay algunos animales que las pueden comer, como los peces, pero empiezan a tener problemas y además bioacumulan en su tejido. Entonces no hay que comer peces que viven en donde hay cianobacterias. Bueno, eso es otro dato. Pero no se pueden controlar a partir de incluir organismos que las coman, porque nadie se las come. Por eso es que crecen tanto, porque aprovechan los nutrientes de la fertilización y porque nadie se las come. Si alguien se las comiera, lo que habría sería mucha cantidad de esas cosas que se comen las cianobacterias, pero no hay, no existe. Bueno, y un poco para entender qué pasó a partir del 2000. A partir del 2000 fue la explosión de la soja en la cuenca del río Uruguay. Acá lo que ven es la cantidad de área dedicada a la agricultura, cómo aumenta a partir del 2000 de 0 a 48% del área de la cuenca pasó a estar cubierta por soja y otros cultivos de paquete industrial, pero principalmente soja. Esto creció a favor, porque se sacó lo natural, digamos, que cumple la función también de protección del agua, ¿no? Los sistemas naturales, los humedales, los bosques naturales, los bosques galería, protegen el ciclo hídrico de la contaminación. Bueno, aumentan los cultivos y disminuyen áreas similares de espacios naturales. Aumenta también la forestación y disminuyen los pastizales y los humedales. Eso hace que a partir del año 2000 explote la cantidad de cianobacterias y se mantenga en continuo crecimiento, porque el aumento de las áreas y de la intensificación con fertilizantes y agrotóxicos también se mantiene en crecimiento. Bueno, y acá hay algunos ejemplos de algunos problemas de salud que pueden producir las cianobacterias. Pueden, dependiendo de la toxina y de la forma de exposición y de las vulnerabilidades de las personas, puede tener efectos neurológicos, efectos respiratorios en el hígado, en el riñón, en el sistema inmune, en el estómago, en el intestino, el colon, en todo lo que son los epitelios, en la piel, generando alergias, problemas de infecciones en los oídos, en los ojos, etc. Esto solo las cianobacterias, ¿verdad? El problema es que además, cuando uno está expuesta al agua contaminada, no solo tiene cianobacterias. Acá están los dos casos que le contaba, no vamos a entrar en detalle, pero lo que tienen en común estos casos es que fueron mal diagnosticados, porque no se encuentra o no se tiene en cuenta el problema de la calidad del agua, la calidad del ambiente, para evaluar los problemas de la salud. Entonces, ambos casos fueron mal diagnosticados, ambas personas estuvieron muy mal y sufrieron más de lo que deberían haber hecho, y por suerte en estos dos casos sobrevivieron. Pero es posible que haya otros casos que nunca fueron diagnosticados y que no hayan tenido tanta suerte. Pero además los efectos además no son solo agudos, o sea, la intoxicación por enfrentarse a una concentración alta de una sustancia es lo que se llama un efecto agudo. Lo que se está hablando ahora también es la presencia de sustancias que generan efectos crónicos. ¿Qué quiere decir? Son sustancias que están en bajas cantidades, pero si durante mucho tiempo la persona está expuesta a esa sustancia, finalmente va a generar efectos no inmediatos, sino a mayor plazo, y que muchas veces son efectos más graves, como por ejemplo problemas de cáncer. Pero además, estas sustancias tóxicas no solo tienen efectos agudos y crónicos en las personas expuestas, sino que además, a través de afectar el sistema reproductivo, pueden estar teniendo efectos en la descendencia. Esto es el caso, bueno, en Vietnam. El glifosato viene, digamos, heredado no me acuerdo el nombre, del naranja, de lo que se usaba, digamos, para quemar la selva y para ganar la guerra. Las personas, el napalm. Ese mismo. Las personas que estuvieron expuestas a esa sustancia, que es pariente del glifosato, no solo se enfermaron ellas, sino que todavía hay generaciones
muchos años después, que están sufriendo los efectos a pesar de no haber estado expuestos. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando ahora con la contaminación del agua? Podemos estar teniendo efectos agudos que nos damos cuenta y vemos si podemos encontrar la vuelta. Podemos estar teniendo acumulación y no expresar ahora, pero sí expresar después los efectos, y podemos estar trasladando esos problemas a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. No voy a entrar en esto porque ya es como demasiado. Entonces, un poco eso era el cuento de que hay muchas publicaciones, hay muchos trabajos que muestran que hay intoxicaciones crónicas por consumo de agua. Esto ya del año 2009, los primeros trabajos, esto en particular con cianobacterias, pero no es un tema nuevo, ¿verdad? Esto es un tema antiguo, y las normativas tendrían que ser ajustadas para no generar efectos ni agudos, ni crónicos, ni reproductivos. Y la cuestión es que estamos subiendo los niveles para dar entrada a más sustancias y a más problemas, en vez de disminuirlos para disminuir los problemas. Entonces, en Uruguay no tenemos buena calidad del agua. Esto hace que probablemente haya muchas enfermedades de origen hídrico y no tenemos un sistema de vigilancia en salud. Ojalá a partir de esta situación empiece a aparecer. Tenemos problemas en la calidad de OCE. El programa de Río Abierto de la Diaria hizo un pedido de información URSEA, esto fue en el 2021, y encontró que en varios sitios donde se extraía agua había contaminación de glifosato, coliformes y, entre otras cosas, microcistinas. Y bueno, lo que planteaba en ese momento el presidente OCE es que hay algunas zonas de Uruguay donde va a ser muy difícil en el futuro sacar agua de calidad. Y bueno, llegamos a ese momento. Esto fue en el 2021, hoy es el 2023. Y ya nos está pasando esto. Acá simplemente un ejemplo, esto es muy complejo, pero el glifosato, nosotros tenemos en nuestra normativa el glifosato, es un herbicida que se usa en grandes cantidades para quemar y para limpiar los terrenos, inclusive en las grandes producciones, pero inclusive en los jardines. Nuestra normativa permite entre 700 microgramos por litro y 900 microgramos por litro en el agua de OCE. La normativa europea, en la normativa de aguas superficiales no existe el glifosato. En la normativa de agua para consumo sí. Y es en 700 microgramos por litro. La normativa europea permite 1000 veces menos. O sea que si esto es el gradiente, esto que ven acá, esta línea, es un gradiente de concentración de glifosato en agua, desde muy bajito hasta muy alto. Y acá lo que muestran son enfermedades que pueden ocurrir por exposición a estas concentraciones de glifosato. Nuestra normativa está acá, antes de la mayor parte de los efectos nocivos que puede producir el glifosato. La normativa europea está acá, también tendría que estar incluso más abajo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que afecta a la calidad del agua? Las formas de producción extractivistas, dominantes, intensivas y que utilizan químicos en grandes cantidades y cultivan transgénicos. Pero bueno, ¿cuáles son los discursos? ¿Por qué seguimos con esta forma de producción? Una de las cosas que se dice y que hay que no decirlas más es que es para la producción de alimentos del mundo. Nosotros estamos produciendo con este paquete para que haya menos gente en el mundo con hambre, pero si eso fuera cierto, igual nos estamos quedando sin agua. Pero tampoco es cierto, ¿verdad? En este gráfico lo que vemos es la cantidad de distintos cultivos en Uruguay, en amarillo la soja en el tiempo, y estas son las encuestas de nutrición y desarrollo infantil y salud, también de Uruguay. En el año 2013, que era uno de los momentos de mayor producción de toneladas de soja y de otros productos agrointensivos en Uruguay, teníamos una prevalencia de nutrición crónica en niños de 3 años de entre 4,5 y 5%, y un retraso de crecimiento del 4,7% de los niños de Uruguay.
sea, un 5% de los niños de Uruguay estaban pasando hambre y estábamos produciendo alimentos para el mundo ese año. Mucha cantidad. En el 2018 también seguía el 5% de los niños y niñas en hogares con inseguridad alimentaria severa. 2018 también un año de alta producción de alimentos para el mundo y de pérdida de calidad de agua para Uruguay. Bueno, y hasta ahí viene mi contribución. Y ahora pasamos, si quieren, al ping-pong. Si les queda energía, ya son las 8:40. Te leo un par de preguntas que quedaron para atrás acá. Dice Isabela, hay otros países que tienen grave problema de agua y no tienen agua como Uruguay, y lo solucionan. Viví en uno de ellos muchos años. Sí, no sé qué país será. Si hay algo que yo rescato de ese comentario, es que las soluciones tecnológicas no nos van a sacar de la crisis que tenemos actualmente del agua. O sea, hay soluciones tecnológicas, existen posibilidades, pero no pueden resolver todos los problemas y en este momento en Uruguay no lo van a hacer tampoco. Yo estuve leyendo algunos artículos científicos de problemas de valores como los que tenemos ahora en el agua de sal y de sodio y eran de países semidesérticos. Nosotros tenemos una cantidad de agua enorme. Entonces no podemos estar en una crisis de tener sal en el agua porque tendríamos que tener aguas superficiales y haber cuidado de nuestras aguas superficiales lo suficiente para seguir usándolas. Además la población uruguaya tampoco ha crecido, ¿no? Lo que ha cambiado se han intensificado los usos productivos y bueno, la contaminación del agua. Acá hay una pregunta sobre el agua de lluvia, dice Moto, dice, entonces la menos contaminada sería el agua de lluvia. No sé si la menos contaminada. Quizás hoy en día, si se puede empezar a pensar en alternativas, quizás el agua de lluvia sería menos contaminada. Igualmente ahora tenemos poca agua de lluvia. Igual hay trabajos hechos en el Centro Universitario Regional del Litoral, allá en Paysandú, donde encontraron muestras de agua de lluvia glifosato. En Paysandú. El tema ese. Y capaz que te pregunto, acá dice, debe llegar urgente al sistema político ya. ¿Cómo? Debe llegar urgente al sistema político ya. Lo que debe llegar urgente, perdón. Capaz que pueden completar Y la... supongo que la información, ¿no? Pero hay, ¿qué información? Porque en realidad hay como cantidad de información disponible. Hay trabajos que se vienen haciendo hace muchos años en todo el país. Hubo un referéndum en el cual se modificaron las leyes justamente porque se estaba convencido de que el agua tenía que tener ciertos usos prioritarios y que si se afianzaban los productivos iba a ser un problema, por eso también se generaron esos cambios. Yo no sé si es un problema de que no llega la información política a los políticos o son otras las presiones, ¿no? En las causas que hablábamos al principio. ¿Por qué es que se sigue con esto que es el extractivismo? Capaz que alguien más lo puede responder. Si quiere alguien responder también y comentar con el micrófono. A mí se anima. Dice Yo Leticia, es un tema de voluntad y lo que se prioriza. Y después acá hay una pregunta de Verónica, dice, ¿qué podemos hacer más allá de las manifestaciones a las que no dan mucho corte, que digamos, hay solución? Yo creo que las manifestaciones son importantes. Son expresiones a las cuales se les presta atención, ¿no? Y sobre todo ahora que se vienen las
los votos. No sé si a largo plazo, no lo sé, eso no lo puedo responder, pero yo creo que sí, hay que seguir con las manifestaciones. ¿Qué se puede hacer? Intercambiar, compartir, cuidar el entorno, cuidar la vecindad, pero cuidarnos entre nosotros, ayudar, pero bueno, eso no va a solucionar la problemática más fuerte del agua. Pero bueno, seguir haciendo lo que, por lo menos los que están acá están haciendo, creo que es lo que hay que seguir haciendo. Que gran parte de los que están acá, las que están acá, están trabajando en este tema, o preocupados y preocupadas. Bueno, hay un montón de felicitaciones, agradecimientos. No sé si alguien quiere, puede hacer la pregunta directamente o escribirla como quiera. Martín, tengo ahí una pregunta. Dale. Primero, gracias Carla por toda la información. Respondiendo esto último, creo que yo no dudo de que la clase política tiene la información y quizás, no sé, bien pensando, no la tomen con la seriedad que deban tomarla, pero la tienen, creo que eso sería muy tonto pensar que no es así. Después, te hace una pregunta que, si ves que la respuesta es larga, no sé, trata de resumirla, pero ¿qué pensás del tema del hidrógeno verde, ¿no? Que va a haber alto consumo de agua potable? Y el tema de hidrógeno verde es un tema de preocupación. Ya hay por lo menos 2 sitios que parece que van a empezar a instalarse. Hay unos convenios internacionales también, hay unas cosas que se están firmando. El hidrógeno verde no es verde, porque además se va a combinar con generación de biocombustibles que no son bio, que son muy contaminantes. O sea, el hidrógeno verde lo que hace es tomar agua y por electrólisis destruir el agua, desaparece el agua y se transforma en hidrógeno y oxígeno. Esas son sustancias que son muy reactivas y que tendrían que ser transportadas en nuestro territorio y podría haber graves accidentes. Entonces, una de las alternativas es empezar a producir los biocombustibles en Uruguay para exportar. Todo es para exportar, ¿verdad? O sea, eso también son todas cosas que no vamos a usar en Uruguay. Pero sí nos vamos a quedar sin el agua que se transformó en hidrógeno, con la contaminación asociada a la producción de biocombustibles, con los peligros de explosiones y con la afectación de las poblaciones a las cuales les llega una industria, les modifica todo lo que es su dinámica, ¿no? Eso es lo que pienso del hidrógeno verde. Gracias. Dice Juan, ¿hay algún análisis de riesgos de los distintos contaminantes naturales y antropogénicos cuantitativo? No hay mucho, en Uruguay no hay muchos análisis de riesgos. Un poco lo que empezamos a trabajar ahora es en la estimación de las dosis de exposición, o sea, las normativas, los niveles guías, los monitoreos, se basan en experimentos que se hicieron con animales y que determinan niveles guía y suponen que las personas expuestas a esas concentraciones es muy probable que se enfermen. Pero no hay en Uruguay estimaciones de riesgo. Pero bueno, los valores, lo que les puedo decir de los valores que estamos teniendo ahora de las concentraciones en el agua es que los riesgos son cada vez mayores. El ejemplo de la sal es muy, vieron que hay riesgos, porque si no, no se pediría a la gente que compre agua embotellada, que los hipertensos no la tomen. O sea, si toman agua de la canilla, los hipertensos pueden tener un problema de salud. Entonces, los riesgos son altos. No están cuantificados porque no hay vigilancia de la salud o análisis de riesgo de salud en relación con la calidad ambiental y tampoco con muchos de los trabajos en esos sitios donde se hace producción intensiva, como la producción de soja, donde las personas, los trabajadores y las trabajadoras están expuestas a los químicos, o en el arroz, o en los cítricos, ¿no? Donde hay exposición laboral. Pero bueno, lo podría explorar más, pero en principio creo que no hay estimaciones de riesgo a contaminantes ambientales.
Hola, tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo soy medio grande ya, yo vivo en la cuenca de Laguna Merín, estoy estudiando en el CURE y justo nos dio por intentar investigar los efluentes de UPM2. Yo soy oriundo de Fray Bentos y estuvimos buscando los resultados de los monitoreos. De UPM1, por ejemplo, aparentemente los monitoreos que hay, no hay una relación directa con eutrofización, pero sí hay una cuestión, como que UPM no aporta, las plantas de celulosa no aportan ni fósforo ni nitrógeno en forma significativa, pero sí hay una acumulación de algo que se llama disruptores endócrinos. Como que, primero la pregunta sería, esa es una. Y la otra, que creo que también está relacionada con el agua, que no se habló acá, es las plantas de UPM y la forestación, porque en toda la zona de Cerro Largo profunda hay pues, cantidad de pozos secos que nunca se habían secado. Y la última que me entró a dudar, antes se publicaban periódicamente en la gestión anterior los resultados de monitoreo en el río Tacuarí, pero ahora para encontrar esa información es como esa tabla que tú presentaste al principio, casi incomprensible. Entonces, no sé, esto de los disruptores endócrinos es lo que más me preocupa. Gracias. Si sabes. Estás, Estás muteada acá. Carla. No se te escucha, Carla. Ahí. No, estaba buscando, porque los resultados de Sur, los afiches de Sur están muy buenos, que muestran las cantidades de agua que se usan en los distintos usos. Eso está bueno que lo exploren. Yo no me acuerdo exactamente, pero sí, las plantas de eucalipto y la forestación modifican muchísimo el suelo y consumen mucha agua, ¿no? O sea, y es una forma de exportación de agua. No me acuerdo exactamente cuándo y no quiero decir un porcentaje para no equivocarme, pero son muy importantes y bueno, llegan a tener esos efectos de secar el agua de las nacientes, porque además están ubicadas la forestación en general en las nacientes, que es donde nace el agua que después va a alimentar todo ese arroyo, todo ese río, ¿no? Que además es donde está con mejores condiciones. Y bueno, también la forestación también utiliza agrotóxicos tanto en los invernáculos como en la plantación. Ahora, lo que contamina UPM, tengo dos comentarios. Primero, si es posible que haya disruptores endócrinos, seguramente hay muchas de esas sustancias hoy en día llegando a los cuerpos de agua. Por ejemplo, los herbicidas no se ponen no se pone solo el glifosato, sino que se pone el glifosato con sus detergentes, que son los que hacen que el glifosato de alguna manera entre a la planta, y en general esos detergentes o esos coadyuvantes, creo que se llaman, son disruptores endócrinos. Entonces, no es que el químico, el agroquímico venga solo, sino que viene con un paquete de otras cosas que ayudan a que el químico entre a la planta. Entonces, posiblemente también haya o hay disruptores endócrinos que tienen efectos en los animales y por supuesto en las personas cuando los consumimos. Después la otra pregunta era si era poco significativa la contaminación. Eso también es como es un arma de doble filo, porque ninguna contaminación es insignificativa. Primero que son flujos, o sea que está entrando contaminación de forma continua. Quizás que puntualmente ese valor esté por debajo de la norma, pero si se está mandando continuamente un valor constante o variable de una contaminación, eso va a ser significativo. Porque no es que una vez se me cayó un balde de residuos, sino que todo el tiempo estoy mandando residuos. Una de las justificaciones de UPM era que los caudales de los ríos iban a ser lo suficientes para ir lavando la contaminación y llevándosela de ahí. Pero claro, se la llevan a otro lado, porque ¿a dónde va? No va a desaparecer. Lo que hace es transportarla aguas abajo y bueno, los problemas que no genera ahí los democratiza aguas más abajo. No sé si te respondí, pero bueno, ahí. Era compleja la pregunta. Leticia, tiene levantada la mano.
Sí, en realidad yo nada, quería compartir que hace muchos años, allá al principio de siglo, prácticamente 2000 y poco, cuando en Fraivento, capaz que la persona que allí se acuerda, en realidad llegó ENCE primero, antes de UPM, que terminó dejando la planta chipeadora, pero pensaba poner una papelera. Y, y bueno, yo formaba parte de un grupo y la verdad que ya se tenía muy claro, por lo menos en documentos hasta oficiales y firmados desde el Banco Mundial, que obviamente había que trasladar toda esa industria, y por eso no me llama la atención esto de esto verde que van a hacer ahora, el hidrógeno verde, obviamente a los países pobres del tercer mundo, porque estaba clarísimo que cuando se viera afectada la salud en general ya iban a estar muertos, ya íbamos a estar muertos. Ya tenían ese estudio bueno, de expectativa de vida, entonces para ellos eso era más fácil. Y a la vez se libraban de generar problemas en sus países, ¿no? En Europa, en el norte, donde obviamente había otro tipo de presión y de control de parte de la población. Entonces la verdad que, digo, 20 años después seguimos hablando de lo mismo, no tomamos conciencia nosotros como población de que es así, de que son decisiones globales que nos afectan y ni siquiera nos unimos, no solo como población, como trabajadores, como todo, o sea, no sé, me parece que desde ahí, no sé realmente, eso creo que alguien mencionaba, no sé si eras tú misma, Carla, la falta como de dimensión del riesgo, o sea, en realidad, porque más allá de que no te importe nada el medio ambiente, porque además de afectar a los seres humanos, afectamos a todo la biodiversidad que hay, no nos afecta solo a nosotros todos esos contaminantes, afecta a todo lo que está vivo. Entonces, digo, realmente me llama como la atención que igualmente, o sea, somos pocos dentro de todo en esta charla, pensé que íbamos a ser muchos más, en el sentido de no dimensionar realmente a lo que nos estamos enfrentando, o sea, no sé, es como no pensar ni siquiera, no sé, en tus hijos, tus nietos, nada, no te importa, o sea, ¿qué estamos realmente haciendo? Y, y pensé que realmente, ¿no? Pero está como siempre, lo político busca las vueltas, que bueno, que después del referéndum que se hizo en relación al agua y todo, era como más fuerte el blindado, pero obviamente no. Hay por otros lugares por los que se puede flexibilizar las leyes que hay. Y eso también me preocupa, porque en definitiva, bueno, votamos una cosa, pero en realidad después le encuentran la vuelta para torcerla. Entonces, también desde ahí, nosotros como, bueno, población, colectivos y movimientos, que generar esto que planteaba una persona también, de cómo continuar también como a distintos niveles, me parece a mí, en distintas escalas, no sé cómo hacer. Pero nada, esto a mí realmente me ocupa más que me preocupa, me ocupa porque ya, o sea, no es para mañana, es para hoy esto, y no solo en el tema concreto del agua, sino en todo lo demás. O sea que primero te agradezco muchísimo tu presentación y que realmente organizaste, sí, realmente es muy avasallante toda la información y sobre todo esto que marcaste tan claro como del 2000 en adelante, realmente, porque sabíamos que la forestación iba a perjudicar, se le sumó las hojas, se le sumaron más cosas, y realmente es como darnos cuenta que realmente necesitamos algo ya. Así que nada, yo me sumo, lo seguiré acompañando y me moveré en todo lo que pueda, porque realmente considero que esto es realmente para hacer algo. Nada, es por ahí. Muchas gracias. Mauricio. Gracias a ti. Dale. No, escuchando a Leticia se me vino algo que quiero aportar porque la verdad que escuchándola me nació. Si será indignante quizás la situación de nuestro país, que este año tenemos por segunda vez la llamada Expo Uruguay Sostenible, Sustentable, y dentro de sus sponsors tenemos una de las 3 empresas más contaminantes de plástico del mundo, ¿tá? Una de las 3 está ahí, tenemos la empresa nacional más contaminante del Río de la Plata y tenemos la empresa que hemos estado hablando recién, muy cuestionada, muy contaminante, y son sponsors
de la Expo Uruguay Sustentable y Sostenible, y la gente contenta con la Expo, y hablo de ambientalistas, y vos decís, estaremos mal, ¿no? Que nosotros acá preocupados, pero pongo un ejemplo, mi familia, mis padres seguramente van a la Expo y qué bueno, y se quedan con esas empresas, estamos hablando de todo el daño que hacen, estamos con problemas de agua, y esas empresas ahí en el stand, porque lo vi el año pasado, les muestran otra cara, les muestran que usan papel reciclaje en las oficinas, que usan panel solar para la ducha de los empleados, y eso los vuelve sustentables cuando en realidad el principal negocio es totalmente destructivo, totalmente también, como decían, se nos llevan recursos. Entonces, bueno, escuchando a Leticia se me vino eso porque realmente me hizo sentir mal y quería compartirlo. Bueno, después comentar los nombres de las empresas que decías. Bueno, las nombres, no tengo problema, están ahí. Tenemos a Nestlé, que es uno de los principales contaminantes en plástico, junto con Pepsi y con Coca-Cola a nivel global. Tenemos a UPM, otro sponsor, y tenemos a ANCAP, que es nacional, pero bueno, su propia actividad no es posible que sea sostenible, y bueno, también, al igual que UPM, multados muchas veces por exceder en los efluentes que largan, ¿no? Bueno, tenemos una más y si querés vamos dejando por acá, Carla, así te dejamos libre. Dice Sandra, respecto a fauna nativa, ¿existe algún estudio de las consecuencias que provoca el estado del agua, por lo menos desde que se sabe que los cursos están